vamos a hablar del carácter, ¿sí? Y quizás todos podemos decir que conocemos qué significa el carácter, ¿sí? O qué tiene que ver cuando hablamos de la palabra carácter. ¿Cuántos ustedes han escuchado decir, no, esa persona tiene mal carácter o tiene un buen carácter? ¿Cierto? Pero resulta que el carácter tiene que ver con un conjunto de formas de ser y de sentir. Son rasgos de personalidad y son las formas de relacionarnos con las demás personas. ¿Sí? Porque usted habrá dicho en alguna vez, no, esa persona tiene muy mal carácter, es difícil relacionarse con esa persona. Esa persona tiene un carácter muy explosivo, qué difícil es relacionarse con esa persona. O qué difícil es entablar una conversación con tal persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que de eso se trata el carácter. ¿Sí? Tiene que ver con diversas formas de ser, de sentirse, son rasgos de personalidad y tiene que ver también con las formas de relacionarse con los demás. No todos vamos a ser iguales. No todas las personas vamos a ser iguales con las cuales usted se pueda relacionar de una forma fácil o que todos vayan a parecerse a alguien que usted dice, no, es que con tal persona me gusta porque con esa persona es muy fácil de entablar una conversación, de explicarle algo o de que me entienda. Todos somos diferentes, ¿sí? Todos. Entonces, cuando hablamos de carácter, hablamos de una tendencia a comportarnos, ¿sí? A comportarnos de una determinada manera, ¿sí? En una situación concreta. Entonces, nosotros conocemos a las personas cuando hablamos con ellas, cuando vemos su comportamiento. ¿Cuántos casos se han dado de que alguien nos diga, no, mira, esa persona es así, esa persona no se puede tratar con esa persona, no te acerques a esa persona, no vas a poder hablar con esa persona, no te va a entender? Y resulta que cuando tú hablas con esa persona es muy diferente, ¿sí? Entonces también el carácter tiene que ver en cuanto a una situación, ¿sí? De pronto que está pasando alguien y manifiesta un carácter diferente. ¿Por qué? Porque el carácter está formado por tres factores, ¿sí? Que se encuentran presentes en todas las personas, ¿sí? En mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, son factores y tiene que ver con emotividad, actividad, primariedad. No vamos a tratar esos puntos ahora, sino más bien vamos a ir a ver el carácter y el temperamento. ¿Por qué? Porque ¿sí? El carácter y el temperamento están ligados, ¿sí? El carácter y el temperamento juntos forman la personalidad de una persona, vale la redundancia, o de un individuo, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy el carácter y el temperamento, ¿sí? Entonces, hablábamos ya qué es el carácter, ¿sí? Y vamos a ver, hay 8 tipos de temperamentos. Quizás usted ya los ha escuchado. Hay los coléricos, los apasionados, los sentimentales, los flemáticos, los nerviosos, los sanguíneos, los apáticos, los amorfos. Quizás usted ahora se está identificando, yo soy colérico. ¿Cuántos pueden por allí identificarse? Yo soy muy sentimental. No, es que por todo lloro. Yo soy sanguíneo, exploto rápidamente, ¿cierto? Son como que esos 8 tipos de temperamento que nos identifican, ¿sí? A cada uno de nosotros. Y de pronto podemos tener 2 tipos de temperamentos, ¿sí? Entonces, los coléricos son muy impulsivos, ¿sí? Impulsivos. También son activos. Bueno, no voy ahora a nombrarlos uno a uno, pero
en el manual que estoy preparando, sí, para todos los que son parte de esta casa, se los voy a entregar, ahí les voy a pasar porque pues sí es importante que vayamos estudiando un poquito para que nos identifiquemos, pero con la enseñanza, con lo que vamos a ver hoy, nos vamos a identificar, ¿sí? Pero de hecho yo creo que ustedes sí conocían los 8 tipos de temperamento. Como les decía, coléricos, apasionados, sentimentales, flemáticos, nerviosos, ¿verdad? Que hay personas muy nerviosas. Y las personas nerviosas, qué difícil es tratar con ellos porque tienen dificultades a la hora de tomar decisiones. Los nervios no les permiten tomar decisiones, ¿sí? Su estado de ánimo cambia con mucha facilidad a causa de ¿qué? De que son muy emocionales, ¿sí? Entonces, los coléricos, como les decía, son muy impulsivos. Son muy impulsivos, aunque también son inteligentes, valientes, ¿sí? Los apasionados son agresivos, decisivos. Bueno, los flemáticos, ¿sí? Tienden a ser, ¿qué cosa? Calmados, controlados. Pero los sanguíneos, ¿cierto? Los sanguíneos, sí. ¿Qué pasa con los sanguíneos? Son valientes, sí, son valientes, pero también tienden a ser muchas veces explosivos, ¿sí? Los sentimentales, pues podemos decir que tienen, que suelen sentir emociones muy poderosas, pero persistentes, ¿sí? Esos sentimentales, aquellos que se dejan llevar por los sentimientos. Los nerviosos, ya les decía, que son aquellos que tienen dificultades a la hora de tomar decisiones. Bueno, eso lo vamos a compartir para que ustedes conozcan ya más a fondo los 8 tipos de temperamento, ¿sí? Según el temperamento de las personas, se pueden asignar y delegar determinadas funciones, ¿sí? Porque no todos, ¿sí? Se les puede asignar la misma función. El líder, en este caso vamos a hablar de un líder, siempre va a conocer el temperamento o necesita conocer el temperamento de aquellos que están a su cargo. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda asignarle funciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona va a delegar funciones a alguien que sea valiente, que sea prudente, ¿sí? Que se esfuerce. Hablando en el caso de los intercesores, que es lo que nos compete hablar ahora, de aquellos ministros o de los guerreros, vamos a hablar así, los mejores, los que siempre van a estar al frente, son los apasionados y los flemáticos, ¿sí? Los otros grupos, como sanguíneos, ¿qué pasa con ellos? Hablan mucho y pueden revelar planes o estrategias a personas adecuadas en momentos no adecuados. Entonces, hay que conocer muy bien los temperamentos para poder asignar responsabilidades. Y en cuanto a guerra espiritual, en cuanto a la intercesión, a los guerreros, tenemos que conocer al momento de asignar esas funciones. Entonces, en esta noche, solamente esto era como una introducción, ver los 8 tipos de temperamento. En esta noche vamos a hablar de alguien, ¿sí? Vamos a hablar de alguien, ¿sí? que quizás todos reconocemos qué temperamento tenía, ¿sí? Vamos a hablar del apóstol Pedro. ¿Qué temperamento creen ustedes que tenía el apóstol Pedro? A ver, vamos a ver si alguien me deja un comentario allí. Conociéndolo según la Biblia, según la Escritura, ¿qué temperamento creen ustedes que tenía el apóstol Pedro o Kefa? ¿Sí? Vamos a conocer un poquito sobre el apóstol Pedro y que por la palabra el Abacadosh en esta noche nos hable, nos muestre, nos diga hoy lo que nosotros necesitamos saber acerca de nosotros. Esto lo vamos a ver de forma personal, que es lo que el Padre te va a hablar a ti y a mí en esta noche.
Vamos a conocer sobre el apóstol Pedro. ¿Por qué he tomado el apóstol Pedro? ¿Sí? Uno de los 12, un Shalía, un apóstol de nuestro Adón Yeshua. ¿Sí? Vamos a ver al apóstol Pedro como ese apóstol violento, fogoso, arrebatado, precipitado, ardiente, lanzado, decidido, ¿sí? Entonces, podríamos decir que es sanguíneo, colérico, ¿sí? Entonces, vamos a conocer un poquito. Y a través de esta enseñanza acerca del apóstol Pedro, que el Padre nos identifique, o Él ya nos conoce, que nos haga a nosotros conocer cómo nos estamos nosotros identificando, ¿sí? Pedro o Kefa, vamos a ver qué pasó con él y cómo fue ese encuentro que tuvo con nuestro Adón Yeshua. Así como a cada uno de nosotros, ¿sí? El Padre nos llamó a través de nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? Que por medio de él nos llamó. Y vamos a ver qué pasó con Pedro o con Kefa. Eso lo vamos a ver en Juan capítulo 1, verso 42. Vamos a ver acá donde se describe el primer encuentro que tuvo Pedro, ese encuentro cara a cara con Yeshua. ¿Y qué pasa en este encuentro Yeshua le revela a Pedro, ¿sí?, lo que iba a hacer? En otras palabras, lo que usted diría ahora, le dio una palabra profética, ¿cierto? Como a muchos de nosotros, ¿sí? Se nos entregó una palabra. Aquí Pedro recibe una palabra. Vamos a ver, en ese encuentro, en ese cara a cara con Yeshua. Juan capítulo 1, verso 42 dice, mirándolo Yeshua le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Kefa, que significa roca. Quizás hasta ahí Pedro no entendió nada, ¿cierto? Pero veamos algo. Qué hermoso, porque nuestro Adón, que nos conoce muy bien, le dice que lo mira, ¿cierto? Lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. En ese momento, sí, tú eres Simón. Como que nos diga ahora a nosotros, vamos a ver por acá. Ah, tú eres Juan Carlos, hijo de... no sé cómo se llama el papá de Juan Carlos. Entonces, resulta que él nos conoce y nos dice quién era, quién somos nosotros. Pero nos dimensiona. Le dijo, pero tú serás llamado Kefa. Notemos algo. Le dijo que iba a pasar de Simón, hijo de Jonás, a llamarse Kefa. O sea, a ser esa roca, ¿sí? Iba a pasar un proceso, ¿sí?, de Simón a Kefa. No le dijo Kefa, le dijo, sí, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero serás llamado Kefa. Hay algo que tenemos que entender, y quizás lo venimos hablando siempre, que el llamado a nosotros no nos posiciona, porque muchos se quedaron solo con el llamado. Ay, se nos reveló el Mashiach, alguien nos vio, como cuando lo ve Yeshua a Pedro, ¿sí? Y le dijo, ah, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero vas a ser llamado Kefa. Es decir, mira, tienes un llamado. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Sí? Hace muchos años me pudieron haber dicho, Gladys, voy a ponerme a mí mismo como ejemplo. Cada uno se va a colocar su ejemplo. Tú eres Gladys, pero tú tienes un llamado y vas a ser profeta a las naciones. Pero ni siquiera imaginaba qué implicaba aquello. Igual Pedro, ni siquiera imaginaba lo que implicaba pasar de Simón a Kefa. Entonces, el llamado no nos posiciona. ¿Cuántos de nosotros tenemos llamados? Hemos sido llamados, pero eso no nos da posicionamiento, ¿sí?
para pasar de Simón a Kefa, tenía que pasar un proceso, ¿sí? Es decir, tenía que ser preparado, entrenado y luego iba a venir el posicionamiento por parte de ¿quién? De nuestro Abacadosh. Era nuestro Padre y sigue siendo nuestro Padre el que nos posiciona. Podemos tener todos los llamados. Usted puede tener el llamado, aquí uno, Fanny puede tener un llamado, Piedad otro llamado, Miriam otro llamado y todos tenemos un llamado. Pero el llamado no nos posiciona. Tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que pasar por procesos y luego, cuando ya estemos listos, el Padre nos va a posicionar. ¿Y qué es ese posicionamiento? El Padre nos va a entregar autoridad, nos delega, nos envía. Ahora sí estás listo, ve, ¿cierto? Eso es lo que iba a pasar con Kefa. Veamos más adelante. Los discípulos iban a ser zarandeados. Todos los discípulos. Siempre leíamos y pensábamos que solo a Kefa o solo a Pedro se le había pedido para ser zarandeado. Pero no, resulta que la Escritura dice que todos habían sido pedidos por Hasatán para ser zarandeados. Pero por el único que Yeshua oró, así como que no le falta el emuná, era por Kefa, ¿sí? Veamos lo que dice Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Adonai dijo, Simón, Simón, escucha, Hasatán demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como a trigo. Pero he orado por ti, Simón, que tu emuná no falle. Y una vez que tú hayas vuelto en Teshuvá, en arrepentimiento, fortalece, consuela a tus hermanos. Mire qué importante es que nosotros leamos las escrituras tomadas desde una versión original y traducida. ¿Por qué? Porque sí, fue buena la Reina Valera, esos fueron nuestros primeros pasos, por ahí empezamos, por ahí aprendimos, pero hay muchas palabras que fueron obviadas, hay muchas palabras que no están, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos la escritura desde una traducción tomada del original, pero que nos enseñe la verdad. Porque si seguimos leyendo Reina Valera, ¿sí? Vamos a seguir en los mismos errores, ¿sí? Que les obviaron, les quitaron o les cambiaron las palabras para que no entienda el pueblo del Abacados qué es lo que el Padre nos está hablando, ¿sí? Entonces podemos ver acá que Yeshua se refiere a Simón y le dice, Simón, Simón, escucha, oído Shema, presta atención. Como se nos dice muchas veces, oído Shema, presten atención, pongan atención lo que el Padre les está advirtiendo, lo que el Padre les está hablando. Estamos viendo de Pedro porque vamos a ver, ¿sí? Ese temperamento de Pedro, vamos a conocer a Pedro, a ese Shalir, a ese apóstol, a ese llamado, a ese gran varón de nuestro Abacadosh, ¿sí? Y que lo mismo que sucedía con Pedro, quizás está sucediendo con nosotros en este tiempo. Y quizás por eso no estamos dando frutos, los frutos que nuestro Abba quiere en cada uno de nosotros. Hoy escuchábamos en la enseñanza de Torah que recibimos cada mañana, ¿cierto? Que nos examinemos, quizás no estamos dando fruto, pero es porque algo está pasando en nosotros, ¿sí? Entonces notemos que Yeshua sí lo llama a Pedro, lo ve y lo llama. Y cuando le llama le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Kefa. Tú vas a ser mudado a un nuevo hombre. Tú vas a ser cambiado. ¿Sí? Eso le dijo. Listo. Cuando ya estaban caminando con el Mashiach, con Yeshua,
Yeshua les dice, y se refiere a Simón, 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 escucha. Notemos que aquí no le dice todavía Kefa, le dice Simón. Simón, Simón, escucha. Hasatán demandó tenerlos a ustedes. O sea, era para todos. Mire, iban a ser probados. Pero había algo en Kefa, había algo en Pedro. Y Yeshua estaba tan pendiente de Pedro. Y le dice, pero he orado por ti, Simón, que tu emuná no falle. Notemos algo que Yeshua nunca dijo, no, yo lo reprendí a Satanás. Yo lo eché fuera a Satanás. Que no los toque. No. Yeshua dijo, he orado por ti. ¿Y por qué le dijo que tu emuná no falle? Allí había un problema. Muchas veces nuestra emuná, nuestra fe, no tiene fundamento. Es una fe, una emuná solamente de labios, pero no tiene fundamento. Es una emuná que está sobre emociones. ¿Cuántas personas han llegado y dicen, sí, yo quiero ser parte, yo quiero estudiar, yo quiero recibir, yo me quiero formar, yo quiero ser un guerrero, yo quiero desarrollar mi ministerio profético? A mí me ha pasado con mucha gente que viene a esta casa ministerial para formarse en la parte profética, formar carácter, que es lo que necesita un profeta. Pero resulta que cuando viene el zarandeo de parte de nuestro Abba, porque Él es el que tiene que zarandearse, el trigo se zarandea, la cizaña no. ¿Sí? Porque el trigo tiene que quedar lo mejor, la cizaña se bota. Entonces, cuando viene el zarandeo, no. Allí dice, gracias, hasta aquí y me voy. ¿Dónde estaba su emuná? ¿Dónde estaba su fe? Era solo emoción. Era algo que estaba basado en emociones, ¿sí? ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Sí? ¿Por qué Yeshua le dijo, he orado por ti? Si era con todos. A todos había pedido a Satán para zarandearlos, ¿sí? Pero resulta que Yeshua dijo, he orado por ti para que tu emuná no falle. Y una vez que tú hayas vuelto en Teshuvah, Yeshua ya sabía lo que iba a pasar. Esto se estaba refiriendo a lo que Pedro iba a negar a Yeshua más adelante. Y por eso Yeshua estaba permitiendo el proceso, pero nos estamos enfocando en Pedro. Y es por Pedro que ora para que no le falte su emuná, ¿sí? Porque lo conocía muy bien, porque su líder conocía muy bien a su discípulo, ¿sí? Solamente con hablar con alguien podemos saber qué hay en su corazón, qué se está moviendo en su corazón. Entonces Yeshua le dice, he orado por ti para que una vez que tú vuelvas en Teshuvah, Yeshua le estaba diciendo, porque sí va a faltar tu emuná, voy a orar, pero voy a orar para que una vez que tú vuelvas en Teshuvah, para que tú te arrepientas, para que tú vuelvas en Teshuvah, para que tú hagas un genuino arrepentimiento. Y cuando tú vuelvas ya arrepentido, cuando tú vuelvas, que tú hagas ese retorno, Teshuvah es retorno, ¿sí? Tú ven, fortalece y consuela a tus hermanos. Yeshua le estaba hablando lo que iba a pasar con Pedro. Yeshua no oró para que Satanás no los zarandee. Yo les he venido diciendo todos estos días que no nos pongamos a pelear contra algo que está permitiendo nuestro Abba. Oremos con discernimiento. Pidamos al Padre dirección cuando vayamos a orar por una persona. Usted no sabe si de pronto el Padre es quien está permitiendo pruebas en esa persona para probar su emuná, para probar su fe. ¿En qué está fundamentada su fe? ¿En emociones? ¿En sentimientos? ¿O verdaderamente está en la roca firme que es nuestro Adón Yeshua? ¿Sí?
Entonces, muchas veces el Padre pasa a todos nosotros por ese zarandeo, porque allí nos prueba, ¿sí? Y a veces queremos ser más buenos que nuestros abacados y metemos la mano en el zarandeo de alguien. Metemos la mano para que alguien no sea zarandeado. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Está haciendo de tropiezo en el proceso de esa persona. Por eso tenemos que orar con el entendimiento y con discernimiento. Por eso es que en todo equipo de intercesión debe de fluir, ¿qué cosa? Bajo una unción profética, bajo un manto profético. De pronto no hay profetas, pero bajo un manto profético, bajo la revelación de nuestro Abba. Y si hay profetas, mejor, pero profetas que estén formados, profetas que ya hayan sido pasados por el proceso del Abba y ya estén posicionados para poder dar dirección. Porque llamados hay muchos, pero escogidos pocos. ¿Sí? Entonces, muchas veces se están peleando con lo que el Padre está permitiendo en la vida de una persona. Pedro iba a ser zarandeado igual que todos, pero en él iba a ser probado, ¿qué cosa? Su corazón, porque estaba lleno de emociones. En su corazón había muchas cosas que no tenía fundamento, ¿sí? En lo que es verdaderamente el amor al alma. Entonces, no oró para que Satanás no lo zarandee, oró para que no le falte emuná y para que Pedro haga un teshuvá, para que luego que niegue a Mashiach, niegue a Yeshua, él haga un teshuvá, se arrepienta y pueda volver junto a los demás Shalías, a los demás discípulos. ¿Sí? Por eso le dijo, una vez que tú hagas teshuvá, una vez que tú te arrepientas, vuelve a tus hermanos, consuélalos, fortalécelos. Yeshua ya le estaba diciendo lo que iba a acontecer. ¿Sí? Entonces, mire, Pedro tenía algo, aunque era discípulo. Aquí podemos darnos cuenta, ya caminaba con Mashiach, ya caminaba con Yeshua. Era discípulo, pero tenía una emuná puesta en sí mismo. ¿Cómo es eso? Era sabio en su propia opinión. Como muchos, sabios en su intelecto, en su conocimiento, en su sabiduría humana. Y dice la palabra que la sabiduría humana es carnal, animal, diabólica. Pensamos cosas porque el corazón puede pensar muchas cosas. Cosas que no vienen de nuestro abacadosh. Entonces Pedro tenía una emuná puesta en sí mismo. Como cuando muchas personas dicen, no, yo sí puedo. Yo lo puedo hacer. Pero no lo dicen porque se sienten de la mano del Abba que lo van a lograr, sino que por su intelecto, porque saben que porque tienen buena oratoria, porque tienen facilidad de palabras. Yo les voy a contar mi testimonio. Yo decía, ¿cierto? Cuando yo conocí a Yeshua, yo decía, no, yo solo quiero ser predicadora. Y yo predicar sí voy a poder. Bueno, yo me paro al frente. Yo apenas creo que tenía un mes que había conocido, obviamente, en el cristianismo. Y yo decía, yo pues voy a tomar la Biblia, me paro al frente y hablo porque yo sé hablar muy bien. Yo sé expresarme bien, siempre he hablado delante del público y yo, Gladys, tenía mi yo, tal como lo tenía Pedro, y creía que en mis fuerzas yo lo iba a hacer, que era una cuestión solamente de hablar, ¿sí? Algo de oratoria, algo de que tenía facilidad de palabras y que me podía expresar bien. Sí, obviamente yo ahí tenía como un mes, ¿sí? De conocer la palabra, pero todos tenemos que pasar por el proceso que pasó Pedro. Quizás usted va a medir en esta noche, tome una regla y vea en cuántos centímetros. Si es una regla de 30 centímetros, veamos, no, yo voy en el proceso 5, voy en el 10, voy en el 15. Y nos vamos a ir midiendo. Pero todos vamos a ser pasados por ese proceso para servirle a nuestro abacados. Porque hay algo, nuestro yo está allí siempre.
Creemos y confiamos en nuestro intelecto, en lo que yo sé hacer, en lo que yo puedo hacer, ¿sí? En mi sabiduría, en mi conocimiento, como en este tiempo. Muchos pueden decir, no, yo no necesito, y de hecho a mí me lo han dicho muchas personas, ay, gracias profeta, pero yo ya me conozco la Biblia, ya tengo tantos años predicando, yo ya, pues, o sea, pensamos que no necesitamos. Creemos que no necesitamos. ¿Sabes cuándo se conoce la humildad? Cuando nos sentamos a recibir de nuestro hermano, que el Padre lo ha llamado como maestro, que el Padre lo ha llamado para que nos enseñe. Yo me siento a recibir enseñanza, porque me siento que conozco más, que puedo aprender más y me siento a recibir de aquel que el Padre ha llamado como maestro. Entonces, no por eso significa que yo no revise la escritura, me ponga a meditar y coja y lea. No, yo también me preparo, pero qué mejor que me siente a recibir de alguien que se pasó todo un día sacando una enseñanza y que solo a nosotros ya nos entrega el pan, como les digo siempre. El maestro es el que tiene que ir, meter la hoz, cortar el trigo, llevarlo, molerlo, procesarlo, amasarlo, luego hacer el pancito, hornearlo y a nosotros nos trae listo de comer. Eso lo hace el maestro, ¿cierto? Ustedes para recibir esta enseñanza hoy, tuve que estar ayer, tuve que estar hoy, y ustedes hoy quizás en 1 hora y media o en 2 horas, listo, ya terminamos. Pero a mí me tocó o me tuve que pasar horas en 2 días para poder entregarles este mensaje hoy. Entonces, qué rico, qué delicioso es sentarnos a comer un lején, un pan que ya está listecito, ¿cierto? Y allí conocemos un corazón enseñable, aquel que se siente escuchar. Entonces, mire, en este tiempo hay muchos que son sabios en su propia opinión. Muchos que dicen, no, yo ya no necesito, yo ya conozco toda la escritura. Yo tengo 5 seminarios teológicos. Soy maestro de teología. Pablo, un erudito de la palabra, dijo, todo esto lo tengo por basura ante la revelación de mi Mashiach. Es decir, no, Pablo no estaba diciendo que estaba desechando todo el conocimiento que tenía, no, sino que Pablo dijo, tengo tanto conocimiento, pero no se me había revelado Yeshua, no se me había revelado el Mashiach. Así están muchos. Tienen tanto conocimiento teológico, pero no tienen revelación. No tienen la revelación del Mashiach. ¿Sí? Entonces, a eso debemos de morir, a ese yo, a ese intelecto, yo lo puedo, yo soy capaz. ¿Pero por qué? Porque hay un yo que está en el corazón, ¿sí? Entonces, muchos no tienen emuná, no tienen fe, sino que es una presunción. Y confundimos emuná, fe, con presunción. Y todo eso es lo que el Padre tiene que venir a zarandear para decirnos, ey, ubícate, porque te falta emuná, te falta fe. Tú lo que tienes es presunción, ¿sí? Y el Padre permite pruebas para revelar nuestro corazón, para revelar nuestro carácter, para revelar nuestra personalidad, para revelarnos cómo estamos nosotros. El Padre quiere revelarnos, ¿sí? ¿Cómo está nuestro temperamento? Y ya lo vamos a ir y lo estamos conociendo y hemos puesto un ejemplo precioso al apóstol Pedro, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando Yeshua le dice esto, he orado por ti, Simón, que tu emuná, que tu fe no falle, y una vez que tú hayas vuelto en Teshuvá, ven, fortalece y consuela a tus hermanos. Miremos lo que le responde Pedro en el versículo 33. Adonai, estoy preparado para ir contigo, no solo a la prisión, sino también a la muerte. Escuchemos lo que dijo Pedro. Estoy preparado. Esa es la frase de muchos en este tiempo.
No, es que yo estoy preparado. Yo estoy preparado y yo puedo dar un mensaje, estoy preparado y eso es lo que hay en nuestro corazón. El yo hace eso, de que la persona se sienta que ya está preparada cuando el Padre no lo ha posicionado, cuando el Padre no lo ha colocado. Aquí Pedro tenía un llamado, sí. Yeshua le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero te llamarás Kefa. O sea, en ese serás llamado Kefa había un proceso que tenía que pasar. ¿Y qué tenía que ser procesado? Su corazón, su ego, su yo, su altivez, su presunción. Sigamos. Bendito Abba, que en esta noche el Padre nos hable. Pedro le dice, estoy preparado para ir contigo, no solo a la prisión, sino también a la muerte. Notemos algo, dijo, estoy preparado. Y no era así. No era así. ¿Qué le hacía creer a Pedro que él estaba preparado? Su yo, su ego, su altivez, su intelecto, su sabiduría, su conocimiento, como a muchos en este tiempo. No, yo no necesito conocer. Yo ya sé las escrituras. Yo ya me sé la Biblia. Yo ya sé eso. Yo ya lo conozco. Yo sé que es así. En este tiempo hay muchos yoyos que suben y bajan. Pero ¿sabes algo? El Padre viene a zarandear para poder pasar el proceso de esos ministros y que luego, ahora sí, sean posicionados. El yo de Pedro le hacía creer que él estaba preparado para ir con su maestro, no solamente a la prisión, sino así sea a la muerte. En otras palabras le dijo, no, yo te amo. Y ya vamos a ver por qué ese yo te amo. ¿Qué pasa? Vamos al verso 34. Cuando Yeshua escucha esto de Pedro, ¿sí? Le dice, Kefa, el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me has conocido. Imagínense. Yeshua le dijo, me vas a negar 3 veces. Te digo, o sea, Pedro, te estoy hablando lo que va a acontecer. Yeshua sabía lo que iba a pasar. Te digo, esta expresión que hizo, le confrontó que no era así como él decía, que estaba engañado, que su corazón le estaba engañando, que lo que decía no era lo que había acá en su corazón realmente, que no lo amaba lo suficiente como para ir a la prisión o como para ir a la misma muerte con su maestro. Engañoso es el corazón, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente nuestro Abacadosh. No había suficiente amor al maestro. No tenía fundamento. Solamente eran palabras. El amor al maestro no tenía fundamento, ¿sí? Era algo vano, algo superficial. Tanto así que lo negaría 3 veces. Negaría haberlo conocido. Lo iba a negar. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? A mí muchas. A mí muchas. Y siempre me pongo de ejemplo yo para que de pronto no digan, a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, nunca te voy a dejar. Eres mi madre, aquella que el Padre ha puesto para que me guíes, para que me enseñes. A mí me ha pasado muchas veces. Y resulta que como Pedro, llegó el momento y
hasta te bloquearon. Se fueron y se olvidaron. Era algo superficial, algo vano, algo lleno de emociones. ¿Cuántas veces te pudieron decir a ti eso? ¿Cuántas veces pudieron decirte, siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar, voy a estar a tu lado siempre, te voy a ayudar? Y fue algo vano. Fue algo que salió simplemente de la boca. Por lo que sentía un corazón, algo vano, pero no era algo con fundamento. Pedro iba a negar al maestro. Iba a negar a Yeshua. Y dijo, estoy preparado. Voy a ir contigo, no solo a la prisión, si es posible, a la muerte. ¿Cuántos en los ministerios pasan que dicen, no, yo estoy acá, voy a ser formado, quiero ser preparado, quiero ser entrenado? Y al mínimo zarandeo desertan. Esos soldados no tienen fundamento. Ellos no sirven para la guerra. Por eso siempre les digo, esta casa, guardas del reino, aquí sí somos zarandeados. Aquí no es algo superficial. Aquí no es un juego de niños. Aquí se viene a formar carácter. Porque ministerios sin carácter formado, eso se va a derrumbar en cualquier momento. Hay que formar carácter. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Ahora, pongámonos de ejemplo. ¿Cómo has negado tú a Yeshua? ¿Será que en algún momento, como Pedro, has negado a Yeshua? ¿Cuánto nos han negado después de decir amado o amada? Por eso es que cuando yo escucho la palabra amada, ahora le digo, Padre, revélame el corazón. Porque claro, ya con experiencia, con lo que el Padre nos permite vivir, no todo aquel que te diga amada o amado es porque lo siente, es pura emoción, es algo superficial. Son pocos los que verdaderamente lo digan porque lo sienten. ¿Sí? Ese yo, esa autosuficiencia, ese ego de Pedro tenía que pasar por una prueba. Solamente el zarandeo y la prueba que venía lo iba a transformar en lo que Yeshua dijo que él sería: roca, Kefa. Los procesos nos forman. Pero hay quienes no quieren procesos. Hay quienes no quieren zarandeo. Hay quienes no quieren ser formados. Hay quienes solo quieren consejos. Yo por eso siempre digo, esta casa es una casa de formación, de carácter, de guerreros. Es una casa donde se forma guardas del reino. Un vigía, un atalaya, no es un endeble. Y muchos no pasan la prueba. Muchos no pasan el zarandeo del Padre. Muchos desertan. Entonces sí, en otros lugares de pronto es diferente, pero en esta casa no es así. Entonces los procesos nos forman. Y no solamente para la parte ministerial, para tu vida espiritual. Y como esté tu vida espiritual, es lo que vas a hacer en lo natural. Entonces decíamos que, ¿cierto? Los procesos nos forman. Los procesos nos forman. Los procesos son necesarios en nuestra vida, ¿sí? Son muy necesarios en nuestra vida los procesos.
Este varón llamado Simón, que llegaría a ser Pedro, ¿sí? Que era colérico, sanguíneo, impetuoso, agresivo, impaciente, ¿verdad? Pero necesitaba transformarse en una roca. En lo que el Padre había dicho de él, en lo que el Padre había hablado de él, necesitaba pasar el proceso para llegar a ser lo que el Padre dijo que él iba a ser. ¿Por qué? Porque ese fue su nombre, el que Yeshua le dio, roca. ¿Sí? Y a partir de ese entonces, Yeshua pudo reprender a Pedro, gentilmente lo reprendía, ¿sí? O lo alababa, usando también el nombre Kefa. Entonces, vamos a ver unas características de ese yo no regenerado de Pedro. Vamos a ver esas características. Unas características que sé que nos van a hablar a nosotros también. Sé que nos vamos a poder identificar también, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice nuestro Abba. Sí, vamos a ver qué dice Lucas capítulo 5, verso 4 y 5. Cuando terminó de hablar, o sea, Yeshua le dijo a Pedro, le dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. ¿Qué hace aquí? Pedro estaba remando en el bote, mientras los demás estaban echando las redes, ¿sí? Pero resulta que Yeshua le da una instrucción y le dice a Simón, todos estaban en la barca, pero se dirige a Simón y le dice, boga mar adentro. O sea, mira, estás muy afuera. Rema más, introdúcete más hacia adentro, hacia el fondo. Y allí echen las redes. ¿Sí? Podemos ver aquí que al escuchar la instrucción de Yeshua, Pedro no obedeció, sino que se mostró renuente y sacó de su corazón una descarga. ¿Cuántos habían leído esta porción? ¿Cuántos habíamos visto o conocido a Pedro? ¿Sí? ¿Y sabe lo que le dice? Ya lo hice toda la noche. Esa fue la respuesta de Pedro. Pedro le dice, Rabí, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Conoce usted ahora a ese Pedro que no obedece instrucción, sino que razona? ¿Conoce ahora usted a ese Pedro que ante la instrucción de Yeshua, ¿sí? Primero da una descarga? ¿Y cuál fue la descarga? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aprendamos a conocer algo. Hay respuestas a la obediencia de una instrucción, ¿sí? Y hay respuestas que son quejas a la instrucción. ¿Cómo estamos recibiendo las instrucciones? ¿Cómo estamos nosotros recibiendo cuando se nos da una instrucción? Cuando el Padre nos ha entregado una instrucción a través de su palabra, ¿cómo estamos nosotros recibiendo? Estamos recibiendo como ese Pedro con una descarga. Es que yo ya lo hice. Toda la noche lo hice. Es que, ¿cómo estamos? ¿Sí? Porque hay respuestas obedientes a una instrucción o hay respuestas que son quejas a una instrucción. ¿Cómo estamos recibiendo las instrucciones?
Hay muchos como Pedro. No, pero es que yo ya lo hice, véanlo, y ya todo, la semana pasada lo hice, lo volví a hacer. ¿Sabe algo? Un soldado, un guerrero, no refuta, obedece. Un ministro, obedece. No razonamos las instrucciones, obedecemos. En el razonamiento no obra nuestro abacadosh. Y Pedro reacciona impulsivamente y respondió a nuestro Adón Yeshua. Y resulta que ahí hay un punto y coma. Y yo digo, bueno, Pedro meditó en su respuesta impulsiva que le dio a Mashiach. Pedro piensa y dice, ¿qué le dije? Hay personas que son así, lanzan la palabra y después dicen, ay, ¿por qué dije tal cosa? Ay, no debí decirlo. Y resulta que eso hizo Pedro. Luego razona y dice, entre él me imagino, pensó y dijo, no debí decirle esto a mi maestro. Y le dice luego, mas conforme a tu palabra echaré la red. Así somos muchas veces, razonamos a la instrucción. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay no, pero es que ya recibir otra vez enseñanza, pero es que eso yo ya sé, es que eso ya lo vimos, es que eso ya lo conozco, es que... Pedro refutó a la instrucción y dijo, ya toda la noche lo hemos hecho y nada hemos pescado. Después medita y dice, no debí decirle, es el maestro. Como cuando usted da líder a su líder, le refuta una instrucción. No le estaba hablando en vano. Quería ayudarlos. Y resulta que cuando él dice, bueno, conforme a tu palabra voy a echar la red. En otras palabras le dijo, bueno, voy a hacer este último intento porque tú lo estás diciendo. Como cuando te dicen así, yo ya lo hice, pero bueno, si quieres que lo haga de nuevo, lo voy a hacer. Pero no es que va con buen ánimo, no es que lo toma con una buena actitud, no es que va a hacer aquello que se le dice, como dicen en Ecuador, de buena gana. Va de mala gana, va porque, bueno, ya lo hago porque me lo dijiste. Pedro, sí, bueno, ya, porque es que tú eres el maestro y lo voy a echar por tu palabra. Porque tú lo estás diciendo. Porque hasta aquí, Pedro todavía no conocía quién es Yeshua. ¿Y qué pasó luego de que Pedro acciona la palabra de Yeshua? Hay algo. La palabra, usted no la puede dejar solo como palabra, tiene que accionarla, tiene que hacer algo. Tiene que ejecutar a la instrucción que el Padre le está dando. ¿Sí? Entonces, cuando él va y lanza la red, lea lo que dice Lucas capítulo 5, verso 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red comenzó a romperse. En ese momento se dio cuenta que Mashiach, que Yeshua lo que quería era ayudarlos. Que es cierto, en sus fuerzas pasaron remando toda la noche y no consiguieron nada. Pero que ahora vino una palabra de Yeshua, ahora vino una palabra del profeta de profetas, una palabra profética que le dijo, echa la red, pero mira, tienes que bogar mar adentro. No es en la orilla. Eso significa esfuerzo. Eso significa perseverancia. Muchos quieren obtener esa pesca milagrosa, como muchos le llaman. Muchos quieren tener la abundancia estando en la orilla. Muchos quieren tener revelación sin esforzarse.
escudriñe las escrituras. Solo leyendo, solamente así es que yo ya la he leído, sí, una cosa es leerla como un libro histórico, pero cuando usted escudriña, usted va más adentro, como le dijo Yeshua, echa la red más adentro, boga mar adentro. Mira, no es aquí en la orilla, tienes que sumergirte todo. A veces nosotros queremos, estando solo en la orilla. ¿Qué representa la orilla? Por ahí una instrucción una vez a la semana, que escuche por ahí una enseñanza una vez a la semana, que me conecte por ahí una vez a la semana. Les decía hoy o ayer, Torá, profetas van unidos. No podemos pretender tener revelación del pacto renovado o del Nuevo Testamento si usted no conoce Torá. Si usted no tiene revelación de Torá, si usted no conoce los profetas, ¿qué hablaron los profetas? No es en la orilla. ¿Cómo quiere usted respuesta? No tiene una vida de comunión con el Abba, no ora. No le dedica tiempo a la comunión con nuestro Abba. No boga mar adentro. ¿Quiere solamente que llegó en un mes y al siguiente mes lo posicionan? No, proceso de entrenamiento. Tiene que pasar ese proceso de ser entrenado para ahora sí, cuando vean que está capacitado y preparado, ahora sí le dicen, bueno, vas a ir escalando. Ya no vas a ser solo un soldado, ahora vas a pasar, listo, a diferente cargo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Padre está buscando de nosotros. No espere solamente la orilla. Bogue, entre, profundice la palabra, escudriñe la escritura. Y si se nos está entregando lista, recíbala y vaya, comience a leer. ¿Sí? ¿Qué pasó luego cuando dice que la red se comenzaba a romper? Los ojos de Pedro se abrieron para ver a Yeshua como quien realmente es. Vamos a ver el verso 8. Viendo esto, Simón Kefa cayó de rodillas ante Yeshua, diciéndole, apártate de mí, Adón, porque soy un hombre pecador. ¿Cuántas veces leyó usted esta porción? ¿A qué cree que se refería cuando Yeshua le dijo, cuando Pedro le dice a Yeshua, apártate de mí porque soy un hombre pecador? Sí. Pedro reconoció su pecado. ¿Y cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Pedro? ¿Cuál cree usted que fue el pecado de Pedro? Porque Pedro le responde, luego que ve esa cantidad de peces y que se rompía la red, Pedro le dice, apártate de mí, Adón, yo soy un hombre pecador. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? ¿Cuál cree usted? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué esa expresión? ¿Sí? Por dudar de la palabra que Yeshua le había entregado. Por razonar y no obedecer. ¿Sabe algo? No es lo mismo obedecer que hacer caso. La obediencia es inmediata. El hacer caso es después de media hora, mañana, después de 2 días. Su yo, el yo de Pedro, le hacía cometer pecado de incredulidad. Y todo eso el Padre estaba permitiendo en la vida de Pedro para demostrarle que no era así como él tenía puesta su confianza en su propia prudencia. Estoy capacitado, estoy preparado. Al igual que muchos, no estamos preparados, no estamos capacitados y queremos ser posicionados. Pedro tenía que pasar por el zarandeo, como le dijo Yeshua. ¿Cuántas veces nosotros hemos razonado? ¿Sí?
y no lo queremos intentar nuevamente por miedo a fallar. ¿Cuántas veces has razonado a una palabra que se te ha entregado de parte del Abba y tú has razonado y tú dices, no, pero es que vea, es que ya yo lo hice y resulta que eso no funcionó? No funcionó cuando era en tus fuerzas. No funcionó cuando era en tus pensamientos, en tus emociones. Pero cuando viene por dirección del Abba, allí sí va a funcionar. Allí sí va a resultar. Allí sí vas a ver frutos. Sí, recuerda algo, no es en tus fuerzas, sino por su palabra. No es por cuánto hablemos, no es por cuántos años de estudio teológico tengamos, no es por cuántos seminarios tengamos, no. Es porque se te haya revelado la luz de la Torá a tu corazón. Es porque hayamos sido pasados por los procesos en los cuales vamos a llorar. Y vamos a ver cómo Pedro lloró amargamente. Porque los procesos nos hacen llorar de forma amarga. Pero son necesarios ¿para qué? Para que ese yo que está en nosotros tenga que caer. Para que ese yo tenga que ser destruido en nosotros. Para que esa carne mengüe. Y ahora sí, tú le des la oportunidad al Ruach del Padre obrando en tu vida. Pero el yo, el intelecto, la autosuficiencia nos hace creer, sí, yo lo creo, yo lo sé. Y no aceptan una observación, una instrucción, porque yo lo sé. Estás hablando con alguien y resulta que tú les estás hablando de ellos, de lo que está pasando en su vida y dices, sí, es que yo vi en tal persona tal cosa. No, el Padre te está mostrando lo tuyo. ¿Sí? Recordemos que no es en nuestras fuerzas, es por la palabra de nuestro Abba Kadosh. Dabar, palabra, que crea. También tiene que ver con objetos. Vamos a ver otra característica del yo no procesado de Pedro. Estamos viendo a Pedro. Ahora lo vamos a ver en el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Allí, Yeshua le da una instrucción a sus discípulos, aquellos que había llevado con él. Eso lo vemos en Marcos, capítulo 14, verso 34. Yeshua les da una instrucción y les dice, quédense aquí y permanezcan despiertos. Mire, hay algo importante. Gracias, Padre. La importancia de saber escuchar instrucción. Hay personas que no saben escuchar instrucción. Tú les dices algo y terminan haciendo otra cosa. La importancia de escuchar instrucción para poder obedecer, para poder hacer lo que se te está pidiendo que hagas. Yeshua les da una instrucción y les dice, quédense aquí. Primero, aquí se van a quedar, no se muevan. Segundo, permanezcan despiertos. Esa fue la instrucción muy clara de Yeshua en Getsemaní. Y dice que Yeshua se fue a orar. Todos sabemos que cuando oramos, ¿sí?, también se desatan batallas espirituales. Aquí había una batalla espiritual, la carne, el espíritu, el alma, las emociones, la muerte con la vida. Y resulta que cuando Yeshua regresa de orar, se llevó una sorpresa. Dice que los encontró durmiendo. Eso dice la palabra. En el verso 37 al 38, vamos a ver qué dice. Los encuentra durmiendo, pero ¿sabe algo? No se refiere a todos, no les habla a todos, le habla específicamente a Pedro. Estamos viendo a Pedro. Tanto amaba Yeshua a Pedro. No quería dejar que se quede ese llamado, ese varón que había sido llamado. Mire, dice el verso 37 del capítulo 14 de Marco, ¿sí? Vino Yeshua y los encontró durmiendo. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la instrucción? Obedecieron
¿cuántas instrucciones? Eran 2. Quédense aquí, permanezcan despiertos. 2 instrucciones. De las 2 obedecieron 1. Por eso, qué importante es saber escuchar las instrucciones. Porque cuando Yeshua llega, sí los encontró allí, tal como les dijo, quédense aquí. Sí estaban allí. Pero no obedecieron la otra instrucción, que era permanezcan despiertos. Porque cuando llega los encontró durmiendo. Y cuando los encuentra durmiendo, ¿a quién cree que le habla? ¿A quién cree que se refiere? Le dice a Kefa: Simón, ¿estás dormido? Le hace una pregunta. ¿Estás dormido? ¿No pudiste quedarte despierto por 1 hora? Tremendo. Si estaban todos los otros, habían otros más. ¿Por qué solo a Pedro? A Pedro le llamó la atención. Hoy en este tiempo que se le llame la atención, no es que solo a mí, es que solo a mí. Podría haber dicho eso Pedro. Pedro podía haber dicho, pero es que Yeshua solo a mí me dice. Solo ha puesto la mirada en mí para hablarme, para decirme, para corregirme, para llamarme la atención, me hace quedar mal. No. El que tiene oídos para oír, oiga. Y al que le esté golpeando la palabra, reciba corrección. Porque así hay muchos. Es que solo a mí nada más, es a mí, conmigo y conmigo. Así pasaba con Pedro. Estaban los otros discípulos y a Pedro le dice, Simón, ¿estás dormido? Eso le dice, ¿sí? ¿Estás dormido? ¿No pudiste quedarte despierto por 1 hora? ¿Y sabe algo? Dice que le vuelve a decir Yeshua, quédate despierto y ora. Otra instrucción. Otra instrucción. Ya no solamente era que se quede despierto, ahora le dice, quédate despierto y ora para que no seas puesto a prueba. El Ruach, a la verdad, está dispuesto, pero la naturaleza humana es débil. ¿Por qué necesitamos orar? 1 hora. Es como lo que dijéramos ahora, las intercesiones de la hora tercera y de la hora novena. Pero muchos dicen, yo no necesito. Muchos tendrán el tiempo porque están en sus casas, pero simplemente no se conectan. Muchos tendrán el tiempo, pero no lo hacen. Qué importante es los tiempos de oración. Sí, cualquiera me va a decir, no, pero yo tengo los tiempos de oración con mi padre. Sí, pero hay horas específicas a donde Él nos ha dejado para orar. Y resulta que acá ya había otra instrucción y ya le dice por qué. Ya la instrucción era, quédate despierto. Ya no le dijo, ¿por qué ya no le dijo quédense aquí? Porque eso sí obedecieron. Lo que no obedecieron fue quedarse despiertos. Pero ahora ya había una tercera instrucción. Le dijo a Pedro, ora. ¿Por qué no le dijo a los otros? Se refirió a Pedro. Y le dijo para que no seas puesto a prueba. Porque iba a pasar una prueba. Porque iba a pasar una prueba allí en Getsemaní. ¿Por qué necesitamos orar? Porque esta naturaleza humana es débil. Porque necesitamos fortalecernos espiritualmente. Pero a veces es lo que menos nos gusta. A veces eso es lo que menos hacemos. Permanezcan despiertos, permanezcan alerta, permanezcan vigilantes, permanezcan atentos. ¿Sabe algo? Yeshua sabía en qué condición estaban. ¿Y qué necesitaban para fortalecerse? Necesitaban oración. Y fue a Pedro el que le ordenó que se quede despierto, que ore, porque iba a pasar una prueba.
La prueba de la carne y el espíritu. Y esas son las que a veces no nos gustan. Vamos a ver. Y dice, más adelante en el verso 39 y 40, vamos a leer de Marco, de nuevo se fue a orar. Le dejó la instrucción, le dijo, quédate despierto y ora para que no seas puesto a prueba, porque el Ruach está dispuesto, pero la naturaleza humana es débil. Y dice que se fue Yeshua a orar nuevamente. Regresa y nuevamente los encuentra dormidos. Oiga, qué buenos para obedecer instrucciones. Qué buenos para obedecer instrucción. ¿Sí? Los encontró dormidos nuevamente, dice la palabra, dormidos. ¿Sí? La condición de nuestro cuerpo nos muestra nuestra condición espiritual. Usted no se ha dado cuenta que hay mucha gente, muchas personas que están en una enseñanza y se duermen. Muchas personas que van a leer y se duermen. Muchas personas que, tienen que hacer algo, pero enseguida se cansan. Hay muchas personas en esa condición. La condición de nuestro cuerpo es la condición espiritual en la que estamos. ¿Cómo estamos? Usted se ha escuchado que dicen, es que yo necesito dormir porque tengo que dormir 8 horas, porque si no me duermo, porque si no, no estoy bien, yo necesito... Así está su condición. Es cierto que el cuerpo necesita descansar, pero cuando nosotros tenemos el reposo, el descanso en nuestro Abba, no va a haber, como usted antes miraba, que necesitaba 8 horas para dormir. No puede hacer algo porque si hace una cosa, ya la otra se cansa. El Padre también nos prueba. Yo siempre le digo, para mí este tiempo ha sido un tiempo de prueba para hacer muchas cosas. Para ver si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Si nos quejamos. El Padre también nos prueba. Y creemos que no tenemos pruebas. Todos pasamos diversas pruebas. Yeshua se va, deja una instrucción a Pedro y regresa y los encuentra dormidos. ¿Sí? ¿Cuál era la prueba que iba a pasar Pedro? ¿Cuál era la prueba que Pedro iba a pasar? Si estaban allí en Getsemaní. ¿Sí? ¿Cómo iba a reaccionar Pedro ante el arresto de Yeshua? Todos hemos leído esta parte, ¿cierto? ¿Iba a reaccionar en la carne o en el espíritu? Veamos qué dice Juan, capítulo 10, 18, verso 10 y 11. Dice la palabra. Entonces Simón Kefa, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Yeshua le dijo a Kefa, pon tu espada de vuelta a la funda. Esta es la copa que el Abba me ha dado. ¿No la he de beber? Porque Yeshua estaba que le advertía a Pedro. Pedro, ora. Mantente orando. Pedro, el Ruach está dispuesto, pero la naturaleza humana es débil. Porque ya conocía la reacción, cómo reaccionaba Pedro. ¿Sí? Y resulta que cuando se da ese acontecimiento, cuando van a arrestar a Yeshua, dice que Pedro tenía una espada y su reacción fue sacar la espada y dice que hirió cortándole la oreja a ese siervo del sumo sacerdote. Y Yeshua lo regaña y le dice, guarda tu espada. Esto es lo que mi Padre está permitiendo. Esta es la copa que yo tengo que beber, la que me ha dado el Padre.
Muchas veces nosotros decimos, hágase tu voluntad, pero reaccionamos en nuestras fuerzas. Padre, haz tu voluntad y nos metemos en el proceso. Así no es. ¿Sí? Así no es. Reaccionamos como Pedro, quizás no sacando una espada, pero sí actuando con violencia. Ay, gracias, Abba. El padre está usando mujeres que tienen sus esposos. El padre está usando a tu esposo para formar tu carácter y reaccionas con violencia. Sacas tu espada, que es la lengua. Comienzas a hablar, comienzas a pelear. El padre está usando a tu compañero de trabajo para moldear, para formar tu carácter y sacas tu espada, reaccionas con violencia, con pleitos. El padre puede usar a cualquiera de tus hermanos llevándote una palabra de chisme, de murmuración, para ver cómo tú reaccionas. ¿Será que sacas tu espada, tu lengua, también para murmurar? Por eso es que el Padre permite las pruebas para hacernos ver cómo estamos realmente. ¿Cómo reaccionamos? Porque creemos que no, es que como yo no tengo una espada, no, yo no voy a sacar espada, yo no voy a reaccionar como Pedro. Sí, pero sacas tu lengua para reaccionar con violencia. Sacas tu lengua para herir a tu prójimo, para herir a tu hermano. Esposos, ¿cómo están tratando a sus esposas? Quizás la esposa es la persona que el Padre ha puesto a tu lado para formar tu carácter. Quizás en tu casa no formó tu madre, tu padre el carácter. Y te dejaron como un niño, como un bebé, teniendo ya una edad madura. Eso vamos a ver la próxima semana, los bebés espirituales. Y resulta que cuando te encuentras con una esposa que el Padre ha colocado para que sea tu contrapeso, allí reaccionas y sacas la espada para herirla. Sacas la espada para maltratarla. Tu lengua. Porque podemos leer este mensaje y verlo de forma solamente superficial y natural. Ah, sí, pero yo no saco la espada. Por eso necesitamos orar. Para que crezcamos en el Ruach. Que crezcamos y nos llenemos del Espíritu y no de carne. La naturaleza humana, la carne te dice tengo sueño, ya no leas, anda a dormir, acuéstate. Pero el Ruach te anhela celosamente y te dice, hey, aquí estoy, hoy no has hablado conmigo, hoy no has orado, yo quiero tener ese encuentro contigo, ven, aquí estoy, abre tu Biblia, quiero hablarte. La naturaleza humana es débil. ¿Por qué es tan importante orar? ¿Por qué es tan importante que nos fortalezcamos en el tiempo de la oración? ¿Cómo estamos? ¿Has sacado tu espada? ¿A quién has herido con la espada? Quizás ni siquiera te has dado cuenta. Y Yeshua te ha estado diciendo, ora, mantente despierto, ora. Ah, no, pues que yo sí oro. Yo sí tengo mis tiempos con el Padre. Yo conozco a mucha gente. Bendito sea el Abba. Recuerden que al profeta no le podemos engañar. Y el Padre lo revela. Hay muchos que creen que están súper bien. Y no reconocen que necesitan cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reaccionamos a lo que el Abacadosh permite en nuestras vidas, en carne o en espíritu? El Padre estaba permitiendo el arresto de Yeshua, sí, porque estaba profetizado lo que tenía que pasar con él. Y ya se los había advertido a sus discípulos, ellos ya lo sabían. Mas, sin embargo, Pedro reaccionó en carne. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante lo que el Padre permite? El Padre está permitiendo ese comportamiento de tu esposo.
para formar en ti esa mujer virtuosa. Mujer virtuosa no es de boca, es demostrarlo con los actos que día a día vivimos, con hechos. Ser una mujer que edifica es demostrarlo con hechos. No, con palabras pueden ser palabras muy elocuentes y hablar muy bonito, pero es lo que el Padre ve en nosotros. ¿Cómo estamos reaccionando a lo que el Padre permite en nuestras vidas? Yeshua trató mucho con Pedro. ¿Sabe por qué? Por su carácter. Hoy hay mucha gente que no cambia, que no quiere reconocer, y el Padre sigue tratando por su carácter. Sigue tratando con ellos por su carácter. ¿Por qué? Porque quería formar el Simón en Kefa, en roca. El Padre sigue tratando con tu vida porque quiere formar de lo que dijo de ti, te dijo, te llamó por tu nombre, pero ahora quiere formar ese evangelista, esa profeta, ese ministro del Padre, ese apóstol, ese pastor, ese evangelista. El Padre quiere formar, pero ¿cómo va a formar? A través de los zarandeos, a través de los procesos, de lo que no nos gusta. Y seguimos reaccionando con la espada. ¿Cuánto le costó a Yeshua tratar con Pedro? Pero lo hizo hasta el final. Así nos cuesta a muchos tratar con muchos Pedros en este tiempo. Hablo de Pedros no de sexo, de carácter, de temperamentos. Nos cuesta. Pero por eso el Padre nos hace pasar primero a nosotros todos esos procesos para que podamos ayudar a esos como Pedro. Pedro tuvo revelación, recibió revelación y confesó que Yeshua es el Hijo de Dios, que Yeshua es el Hijo de Abba Kadosh. Vamos a ver Mateo 16:13. Estamos viendo a un Pedro. Hoy diga, no es a Pedro, hoy es a mí. A mí es que Padre me está hablando, a cada uno de nosotros. Mateo 16:13 dice, Simón Kefa contestó, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Y Yeshua le dijo que había tenido revelación de parte del Abba. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, cuán bendecido eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Abba que está en los cielos. ¡Tremendo! Pedro tuvo revelación de parte del Padre. Veamos algo, no crea que Pedro no le estaba entregando algo al Padre. Sí, le entregó una revelación, a pesar de todo lo que había en Pedro. Recibe revelación. ¿Sí? Le dijo que era bendecido, que había recibido la revelación de que Yeshua es el Mashiach. Pero este mismo Pedro, que tuvo revelación, era movido por las emociones. Era movido por los impulsos de su corazón. Porque a pesar que Yeshua les anunció su muerte y también les dijo que iba a resucitar, él reaccionó en la carne. Mire, por eso es que cuando alguien no tiene carácter formado, aún no está preparado para la obra del ministerio que nuestro Abba lo ha llamado. Por eso es necesario pasar por esos procesos que forman nuestro carácter. ¿Sí? Qué dolorosos, sí, pero son necesarios. ¿Sí? Pedro, el que tuvo revelación, el que le dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, más tarde le estaba reprendiendo. Vamos a ver. En Mateo 16, en el verso 22. Kefa lo lleva aparte
y comenzó a reprenderlo diciendo: Adón, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Porque Yeshua les había dicho: voy a ser entregado, me van a tomar, arrestado, bueno, en fin, les dijo lo que iba a pasar, que iba a morir y que iba a resucitar. Y aparte de eso, no solo que Yeshua les dijo lo que acontecería, sino que Pedro conocía la escritura que debía de cumplirse. Pedro conocía Torá, porque eso era lo que enseñaba Mashiach. Conocía Taná. Y ahí habla, ¿cierto?, de lo que nuestro Mashiach tenía que pasar. Mas, sin embargo, el mismo Pedro que recibe revelación y que unas horas antes Mashiach le estaba diciendo: ¡qué bendecido eres, Pedro! No te reveló ninguna persona, tuviste una revelación de parte de mi Padre. Más adelante ya le estaba, dice, que reprendiendo a Yeshua. Le llama la atención y le dice: ten misericordia de ti mismo. No entendía que era parte del proceso de nuestro Abba. Recordemos la clase de la semana pasada. En nuestro corazón se originan los pensamientos, ¿sí? Se originan emociones. Pedro dice: no, ¿cómo te va a acontecer esto? Pide misericordia, que no te acontezca. Muchas veces podemos estar obrando como Pedro: Padre, ten misericordia. Y resulta que el Padre quiere que pases por ese proceso. Por eso es que importante es que tengamos discernimiento. Veamos el verso 23. Cuando Pedro le dice esto a Yeshua, Yeshua, volviéndose a Pedro, le dice: apártate de mí, Hasatán. Hasatán significa opositor. Tú eres un tropiezo en mi camino, porque tu maquinación es desde una perspectiva humana y no la perspectiva de Elohim. Tremendo. Pedro seguía pensando humanamente. Pedro miraba las cosas humanamente, desde una perspectiva humana. En otras palabras, como pensaría cualquier otra persona que no conoce Torá, que no conoce o que no sabía que era parte del plan de nuestro Abacadosh. Oye, mucha gente así, sabe que tienes un llamado, ¿cierto? Y te dicen: ay, no, pero mira, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a pasar esto? No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque están mirando de forma natural, pero no lo espiritual, lo que el Padre quiere hacer en tu vida. Yeshua no es que le estaba diciendo que eres diablo o que eres Satanás a Pedro, sino que le dijo que él estaba siendo un opositor a los propósitos del Padre para con Pedro, a la voluntad del Padre. Se estaba oponiendo a la voluntad del Padre a través de las palabras almáticas que en ese momento estaba hablando Pedro. Estaba haciendo de tropiezo. Pedro no miraba propósitos. Pedro miraba lo natural. Estaba mirando el acontecimiento de ese momento, lo que iba a acontecer, el dolor que iba a traer. Muchos se enfrascan en el dolor. Ay, pero sí, pero mira qué dolor tan grande. Pobrecito, pero ¿cómo va a pasar? ¿Pero por qué va a ser eso? No estaba mirando los resultados, lo que iba a venir a causa de la obediencia. ¿Dónde está tu mirada? ¿Estás mirando desde una perspectiva humana o estás mirando como nuestro Padre quiere que tú mires? Pero a pesar de todo, vemos de Pedro. Esta es la parte que me gusta mucho de Pedro. Vemos algo en Pedro que lo caracterizaba en lo bueno. ¿Y sabe qué es? Que Pedro era curioso, le gustaba preguntar y así aprendía, pero una curiosidad buena. ¿Sí? Pedro era el que le pedía la explicación de las frases difíciles, de las frases que no entendía cuando Yeshua hablaba en parábolas.
Él no entendía. Y le decía, explícanos esta alegoría. Eso va a encontrar en Mateo 15:15. Cuando Pedro le dice, explícanos esta alegoría. No entendió cuando Yeshua les estaba hablando de lo que contaminaba el hombre. También en Lucas 12:41, Pedro le dice, Adonai, ¿nos dices esta palabra para el beneficio nuestro o solamente para nosotros solamente o para el de todos? Pedro preguntaba y le decía, explícanos, ¿nos estás diciendo esto para nosotros o para todos? Fue Pedro el que le preguntó cuántas veces tenía que perdonar. Sí sabía eso usted, ¿cierto? Entonces Pedro lo caracterizaba también algo bueno, que le gustaba preguntar. Mire, el que no pregunta se queda en ignorancia. Hay que preguntar. Si usted no conoce algo, pregunte. No diga, ay, es que yo no entiendo qué lenguaje están hablando. Es que yo no entiendo, hablan. Pregunte. Si usted no pregunta, se queda con la ignorancia. Pedro tenía algo bueno, que preguntaba, que le gustaba conocer más. Era curioso, pero una curiosidad buena, para aprender, no de chisme. En Mateo 18:21, Kefa dice que le pregunta, Rabí, ¿cuántas veces puede mi hermano pecar contra mí y yo tengo que perdonarle tantas como 7 veces? Pedro le pregunta. Fue Pedro que preguntó cuál sería la recompensa que tendrían los discípulos por haber dejado todo y haber seguido a Mashiach. Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido por caminos polvorientos. ¿Qué pues tendremos? Mire, Pedro era muy preguntón. Pedro quería conocer más. Lo que no entendía lo preguntaba, pero hoy hay gente que no entiende y razona en sus propios razonamientos. ¿Sí? Como en esta semana yo daba una enseñanza y hablaba de la mesa de Jezabel. Y dice, no, yo no entendí la mesa de Jezabel. ¿Qué es Jezabel? Pues entonces no vemos las enseñanzas porque hemos hablado como 3 semanas de Jezabel. Entonces, si usted no se informa a través de las enseñanzas, no aprende, entonces, obvio, si usted se desconecta, no va a saber de qué estamos hablando. Pedro preguntaba. Pedro le gustaba aprender. Fue Pedro quien preguntó acerca de la higuera que se había secado. Dice que iban por el camino y Pedro le dice a Yeshua, Rabí, mira, el árbol de higos que maldijiste se secó. Podemos ver a un Pedro que también tenía algo bueno. Pedro siempre quería saber más. Pedro quería entender mejor una clase. No era que no escuchaba, porque algo muy diferente es a que alguien no escuche las enseñanzas y después tenga que estar preguntando todo porque no escuchó. No, así no era. Pedro escuchaba y lo que no entendía lo preguntaba, que es algo muy diferente. Pero hay gente que quiere que se le explique toda la enseñanza porque simplemente no la vio. Ahí está grabada, vaya y escúchela primero. ¿Sí? Pedro, ¿sabe algo? No iba a preguntarle al vecino. Pedro le preguntaba a su maestro. Lo que había enseñado el maestro y él no entendía, le decía, Rabí, explícanos tal cosa. Eso que hablaste en parábolas no lo entendimos, explícanos. Pero le preguntaba a su maestro. No iba a otra fuente, sino a su maestro. ¿Sí? ¿Usted a dónde está acudiendo cuando hay algo que no entiende? Vaya a la palabra, pregunte a su maestro de Torah. ¿Qué está haciendo? ¿O va a ir a preguntarle a alguien que no conoce Torah? No le va a explicar, lo va a confundir. Sí, esa clase de curiosidad, que era buena, porque no era para chisme, era una curiosidad para aprender, que tenía Pedro, es un elemento fundamental en un verdadero líder, en un verdadero guerrero, en un ministro. ¿Por qué? Porque los guerreros están pendientes de todo. No es un guerrero alguien quien está a distancias de la batalla. ¿Cómo usted puede decir que es un guerrero si usted no se prepara? ¿Cómo usted puede decir que es un guerrero si usted no se instruye, no se forma? En esta casa, para ser un guardas del reino, usted tiene que prepararse. Y usted tiene que estar en todas las enseñanzas para poder ir de continuo llevando el hilo
de lo que el Padre nos está hablando. Porque si se pierde, ¿cómo va a saber lo que nos habló el Padre? Quizás usted no sabe lo que el Padre habló hoy, la administración que hubo hoy en el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque quizás nos perdemos. El guerrero se une a la tropa para la batalla. El guerrero no está solamente cuando haya convocatorias. El guerrero siempre está al filo de la batalla. A veces solo queremos hacer presencia cuando hay algo. A veces solo queremos estar cuando hay una convocatoria. El guerrero siempre está al filo de la batalla. No solamente cuando quiere ser visto, sino en todo tiempo. Vemos que Pedro negó 3 veces a Yeshua, pero también después de esto, dice la palabra que lloró amargamente. ¿Qué se cumplió allí? Lo que Yeshua le dijo. Pedro, Hasatán ha pedido, a ti te va a zarandear más fuerte, orado por ti, para que hagas teshuvá. Lloró amargamente y Pedro hizo un teshuvá. Aunque negó 3 veces a su maestro, él hizo un teshuvá. Él se arrepintió. Eso dice en Lucas 22, 61 y 62. Dice, Yeshua se volvió y miró directamente a Pedro. Y Kefas se acordó de la palabra del Adón que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice que Kefa lo vio y se acordó. Yeshua no le habló, solo lo vio. Y allí se acordó la palabra de Mashiach. Y dice que salió afuera y lloró desconsoladamente. Lloró amargamente. Bendito Abba. Yo quiero decir en esta noche lo que el Ruach de nuestro Abacadosh está hablando. Muchos que negaron al Mashiach, no negaron a nuestro Abacadosh con sus actos. Muchos que dijeron, como Pedro, estoy preparado, iré contigo. Les va a tocar pasar el proceso de llorar amargamente, desconsoladamente. Y si hacen teshuvá, van a pasar lo que Pedro pasó, una restauración. Dice que él llora amargamente. ¿Sabe qué pasa? Su ministerio cayó cuando negó a su maestro. Su ministerio se fue al piso. ¿Y por qué se fue al piso? ¿Cometió pecado? ¿Cuál pecado? Mentir. Porque lo negó, porque dijo, no lo conozco. 3 veces le dijo, yo no lo conozco. Y a veces creemos que nuestros actos no traen consecuencias, que nuestras palabras no traen consecuencias. Y podemos ver acá que el ministerio de Pedro cae. Pero más adelante, en el capítulo 21 de Juan, dice que Yeshua aparece ya a sus discípulos una vez resucitado, cuando resucita, cuando vuelve a la vida, y se aparece a sus discípulos, y a causa del teshuvá de Pedro, Pedro recibe misericordia para ser levantado en su llamado, en su ministerio. Y hay algo muy hermoso, que en el capítulo 21 de Juan, verso 15, habla a donde Yeshua comisiona a Pedro y trae un prefacio que dice, con Torá apacienta mis ovejas. Lo que va a pasar en este tiempo. Y dice el verso 15, ¿sí? Voy a leer rápidamente, ya estamos terminando. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Kefa, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Adón, tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo,
liberta a mis ovejas. Escuche, liberta a mis ovejas. Vino una segunda pregunta y le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Kefa le respondió, sí, Adón, tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo, guía mis ovejas. Y hubo una tercera pregunta, o una tercera vez, porque la pregunta fue la misma. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Kefa se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Adón, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo, apacienta, que también traducido es, alimenta mis ovejas. Qué tremendo esto. Si podemos ver, Yeshua le decía, Simón, hijo de Jonás, las 3 veces. 3 veces le preguntó si lo amaba. ¿Por qué le preguntó si lo amaba? Porque en el corazón de Pedro había emociones. No había amor a su maestro como él creía, como su corazón le hacía creer. Como muchos abandonaron su llamado, abandonaron el lugar donde el Padre los colocó, porque solo era emoción. A pesar de que dijeron, te amo, amo estar aquí. A pesar de que dijeron, nunca te voy a dejar, solo era emoción. Pero cuando pasó Pedro el proceso, que lloró amargamente y desconsoladamente, ¿sí? Allí entendió qué es verdaderamente amar. El corazón de Pedro, en este momento, cuando ya le habla a Yeshua, ¿sí? Podemos ver que estaba restaurado. ¿Por qué? Porque Pedro ya no respondió agresiva o efusivamente. Recordemos al Pedro cuando le dijo, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Ay, pero si ya toda la noche pasé haciendo lo mismo. Ya no fue la respuesta de Pedro. Y Yeshua le preguntó 3 veces. Y la respuesta de Pedro es, tú sabes que te amo. Sí, Adón. La segunda vez, sí, Adón, tú sabes que te amo. Y la tercera vez se entristece. ¿Y sabe qué le dice? No dice, se enoja, se entristece. Ya no estaba colérico, ya no estaba efusivo, ya no estaba ardiente. Se entristeció. Y le dice, Adón, tú lo sabes todo. En otras palabras le dijo, no te puedo engañar. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú sabes que te amo, que ahora sí es un amor para ir y servir con pasión. Ya no en emociones. Eso es lo que busca nuestro Abba. Y aquí le revela cuál era la comisión que tenía Pedro. ¿Qué tenía que hacer en el reino? Libertar, guiar y alimentar las ovejas de nuestro Abba. Recuerde algo, siempre le dijo, mis ovejas. ¿Por qué? Porque no son nuestras. Estamos trabajando para el buen pastor. Es el redil de nuestro buen pastor. Nosotros solo estamos trabajando para él. 3 veces le preguntó, porque 3 veces lo negó. Allí hubo también una restauración y una resurrección para Pedro, su ministerio. Y esa fue la última vez que Yeshua le llamó Simón, hijo de Jonás. Porque una semana más tarde se da Shavuot, o las fiestas de la semana, o como muchos le conocen, la fiesta de Pentecostés. Pero realmente lo que nos enseña la Escritura, Shavuot, ¿sí? Y dice que
allí estaba Kefa y el resto de los apóstoles. Todos estaban reunidos. Y que fueron llenos del Ruach de Yahvé. Y que fue Kefa, la roca, quien predicó ese día. Tremendo. Un Pedro diferente. Un Pedro restaurado. Un Pedro levantado. Él es el que predica ese día. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 2, verso 14. Voy a leer rápidamente. Y tiene como prefacio primer discurso de Kefa. Ahora sí, fue posicionado en su ministerio porque Yeshua le dijo, ve y liberta mis ovejas. Ve, guía mis ovejas. Ve y apacienta mis ovejas. Nunca le dijo, ve y anda a hacer una oración de fe, que el que quiera hacer esa oración de fe, listo, y ahí está todo. No. Tenía que haber libertad a través de la palabra, porque la palabra es la que rompe. Tenía que guiar, tenía que conducirlos hacia la verdad y tenía que alimentarlos con Torah a ese pueblo. Dice, entonces Kefa, poniéndose en pie, en otra traducción dice, levantándose, porque su ministerio ya fue levantado, fue restaurado. Se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo, ahora levantó la voz, ya no enojado, sino ahora sí, con autoridad para hablar la palabra de nuestro Abacadosh. Y les dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les es notorio y escuchen mis palabras. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? La hora de la oración, ¿cierto? Las 9 de la mañana. ¿Qué estaban reunidos? ¿Qué pasó en esa hora? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Dice que fueron llenos del Ruach de Yahvé. ¿Por qué? Porque así está escrito. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora sí citó los profetas. Antes, cuando Yeshua les dijo, tengo que morir, tengo que pagar, tengo que pasar esto, ¿sí? Pero voy a resucitar, no se acordó del libro de los profetas. Pero ahora sí dijo, miren, escuchen todos, lo que está aconteciendo ahora no es que nadie está borracho, no. Lo que está pasando es que es la hora la hora tercera del día, ¿sí? Y es lo que profetizó el profeta Joel. Y dijo que en los postreros días, dice Yahvé, derramaré mi ruach sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y en verdad sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi ruach y profetizarán. ¿El ruach de quién? El ruach de Yahvé. ¿Sí? Entonces, él le dijo, no están borrachos. No, es el ruach de Yahvé que ha sido derramado en estas personas. La vida de Pedro cambió. Y esa vida de Pedro, lo que hemos visto rápidamente, podríamos resumir con las palabras finales de su segunda carta. ¿Qué dice la segunda carta de Pedro? Con esto cerramos. Capítulo 3, versos 17 y 18. Esto nos habla Pedro. Aquel Pedro que pasó proceso. Aquel Pedro que lloró amargamente. Pero era necesario. ¿Para qué? Para que su ministerio sea posicionado y sea enviado a hacer la obra que el Padre ya le había encomendado. Muchos queremos ser posicionados, sin zarandeos, sin procesos, sin pasar lo que pasó Pedro. La carta de Pedro habla un hombre nuevo, un varón restaurado, y nos da este consejo para todos. Así que ustedes, amados, sabiendo de antemano, guárdense, cuídense, no sea que, arrastrados por el error de los que andan desordenadamente, caigan de su firmeza, caigan de su emuná. Antes bien crezcan en el favor, o sea, en el regalo, en la benevolencia, en el compromiso, en la vida de reino y el conocer de nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach
por medio de la Torá. Ese es el consejo que nos da el Shalía Pedro. Qué hermoso consejo. No caigamos en el error. Cuídense, dice, de aquellos que andan por allí desordenadamente. ¿Quiénes andan desordenadamente? Los rebeldes, los soberbios, los que creen que son autosuficientes, los que creen que ellos han sido llamados y ellos pueden hacer lo que quieran. Cuidado, no caigamos en las manos de aquellos que andan desordenadamente. El reino de nuestro Abba es un reino de orden, porque todo desorden Él lo ordena, pero ordena donde aquellos que se dejan ayudar, aquellos rebeldes, aquellos que no quieren, el Padre les dice, sigan su camino. Esto es lo que hizo que Pedro llegue a ser un gran líder. ¿Qué cosa? Pasar el proceso, llorar, pero hacer teshuvá. Hoy muchos lloran solamente porque su conciencia les recuerda el pecado, pero no se arrepienten de sus pecados. Que esta enseñanza que en este día nuestro Abba ha permitido que hayamos tenido, nos haya hecho meditar. ¿Cómo estamos con nuestro carácter, con nuestro temperamento? ¿Cómo estamos dejándonos formar? ¿Cuál es nuestro nivel de aprendizaje? ¿Estamos aprendiendo? ¿Nos estamos llenando de las instrucciones? ¿O nuestro yo nos está diciendo, no necesitas? Tú lo sabes todo, tú lo conoces. ¿Eso para qué? Pedro nos deja una gran enseñanza. Un gran líder necesita ser formado, preparado, corregido. Necesita pasar procesos para luego ser posicionado. Ese gran líder y ese llamado eres tú. No lo olvides. En las manos de nuestro Abba siempre tendremos fruto. Amén y amén, amén. Un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom.